a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, me lo hacen saber. Ok. Amén. Listo. Amén. Ok. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. El apóstol Pedro, en esta segunda carta, tiene un mensaje y unos destinatarios. Bueno, los destinatarios siguen siendo prácticamente los mismos, porque la iglesia es la que se edifica tanto con la primera carta de Pedro como con la segunda carta en este caso. Pero el tema fundamental de la segunda carta de Pedro difiere mucho del tema de primera de Pedro. Para los que han estudiado las dos cartas pueden darse cuenta. Y en la parte final de segunda de Pedro, que es lo que estamos leyendo ahora mismo, el apóstol Pedro hace un resumen de cuál fue el propósito por el cual escribió esta carta. Quiero que lo repasemos nuevamente porque con base en esos dos puntos vamos a estar reflexionando esta noche acerca de un tema puntual. Dice el versículo 17, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de la gente perversa, de esa gente perversa, y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro, en primera instancia, se está refiriendo o está haciéndole entender a los destinatarios de esta carta, que viene siendo la iglesia de Jesucristo, que tienen que tener mucho cuidado, porque él, en los capítulos anteriores, viene hablando, específicamente capítulo 2 de esta carta, y ahora vamos a ir un momento allá, viene hablando de los falsos maestros, viene hablando de gente que empieza a enseñar en medio de la iglesia cosas que van contrarias a la palabra del Señor. Está molestando el micrófono. Y él dice algo muy claro, dice, manténganse en ¿cómo? Usted está leyendo la misma Biblia que yo. Manténgase ¿cómo? En guardia. Así que en esta noche, manténgase en guardia. Amén. Manténganse en guardia. ¿Por qué? Porque es muy fácil poder sucumbir ante lo que él estaba terminando de explicar acerca de los falsos maestros. Él está diciendo algo que es sencillo, pero a la vez es de mucho cuidado. Él está diciendo, ustedes pueden ser como uno de ellos. Si ustedes no se ponen las pilas, si ustedes no se mantienen alerta, en guardia, ustedes pueden ser los próximos en esa lista, en integrar esa lista de aquellas personas que viven un evangelio totalmente diferente. Un evangelio que está obviamente en contraposición de lo que dice la palabra del Señor. Dice, además, pueden perder la base firme que ustedes tienen. Es inevitable al leer esta última frase que se nos venga a la memoria el versículo, el que cree estar firme, mire que no caiga. En esta primera parte, el apóstol Pedro, como les dije, se está refiriendo a este tipo de gente. Pero ¿cuáles son las características de este tipo de gente? ¿Por qué el apóstol Pedro, aún al terminar su carta, sigue advirtiéndole a la iglesia que se mantenga firme? Hace unos días pudimos estar observando una muestra de lo que la falsa doctrina, de lo que el torcer las escrituras puede llevar a una persona a hacer. Para nadie ya hoy es un secreto lo que pasó el día sábado, cuando vimos a un grupo de gente que dice ser parte de la iglesia de Cristo e introdujo esa carroza del jardín del Edén en medio de ese desfile de carnaval. Con una argumentación, tenían su argumento, tenían su justificación, pero que obviamente para nada iba de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y al ver a este tipo de movimientos, este tipo de personas hacer lo que estaban haciendo, es inevitable empezar a mirar, bueno,
ellos están haciendo mal, eso que están haciendo no le agrada al Señor. Pero a veces creo que el Señor nos lleva a que pensemos en que estamos muy cerca de ser los próximos que estén allí detrás de ese desfile. Porque no somos para nada una excepción a que si no nos mantenemos firmes, podemos caer en esa misma condición. En el capítulo 2 de esta segunda carta de Pedro, vamos ahí al capítulo 2, Pedro está describiendo las características de este tipo de personas por las cuales él está haciendo esta advertencia más que clara a la iglesia. Capítulo 2, desde el versículo 1, el apóstol Pedro está diciendo que en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Dice versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, dice, y énfasis hago aquí, se hablará mal del camino de la verdad. ¿Cuántos hoy en día están hablando mal del camino de la verdad por culpa de lo que pasó específicamente el día sábado? ¿Cuántos están pensando que eso es lo que le agrada al Señor? ¿Cuántos están pensando que Dios es un Dios alegre, tal como lo que ellos estaban explicando por medio de ese mensaje que estaban expresando ese día? ¿Cuántos hoy están, y de pronto lo veía ahorita en un artículo que me compartieron, cuántos hoy están hablando de que este carnaval se caracterizó por ser un carnaval inclusivo, incluyente, porque ahora tenemos a los cristianos también celebrando junto con ellos? Están hablando mal del camino de la verdad. Amén. Llevados, versículo 3, por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Obviamente el Señor es muy enfático en decir que este tipo de personas tienen una condenación fija. El Señor lo está poniendo ya bien clarito. Y por si fuera poco todo esto que ya estamos empezando a ver en este capítulo 2, hay muchas más características que la palabra deja en este capítulo 2 que nos ayudan a identificar este tipo de personas y ver que nosotros pudiéramos estar allí si nos descuidamos. Versículo número 10 de este mismo capítulo 2, dice la palabra: Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas, hablando de esta caracterización que hace la palabra, estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Oiga, es impresionante ver cómo hay gente que dice, por ejemplo, se me ocurrió esta locura y por medio de esta locura vamos a glorificar el nombre del Señor sin ni siquiera consultar si eso está de acuerdo con la palabra, sin ni siquiera temblar. Estamos hablando de que el temor, la reverencia al Señor en medio de esta caracterización que hace la palabra está totalmente ausente en medio de estas personalidades. Dice aún, versículo 11, los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Versículo 12, estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. ¡Wow! Estos personajes, como dice la palabra, se parecen a esos animales irracionales, son como animales irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que no pensaran, parece que no meditaran, parece que no entendieran que lo que están haciendo está totalmente desviado de la palabra del Señor. Dice, se burlan de lo que no entienden. ¿Cuántas personas hoy, por medio del video que la iglesia compartió para explicar un poco esa blasfemia que se hizo el sábado, cuánta gente estará burlándose ya de ese video? Porque no entienden que esto es lo que la palabra dice acerca de eso. Además dice, e igual que animales serán destruidos.
Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Miren, esto que pasó el sábado, al Señor no se le pasa. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque de pronto muchos no han meditado en cuanto a esto, creo que lo que pasó el sábado, sin entrar de pronto en ser fanáticos y en ver demonios por todos lados, lo que se hizo fue una concesión entre la cultura perversa de esta ciudad y la iglesia. Eso fue como un matrimonio lo que pasó allí. Y a partir de lo que pasa el sábado, lo que pasó el sábado, la persecución contra la genuina iglesia va a aumentar. Porque la gente, en la conciencia colectiva de la ciudad hoy en día, está la idea de que los cristianos pueden celebrar carnaval y no pasa absolutamente nada. Y si yo predico algo contrario a eso, entonces van a poner como referencia a esta gente que estuvo el sábado metida en la batalla de Flores. Pero ven acá, pero si los cristianos van a los carnavales, esta gente estuvo en medio de los carnavales, ¿y tú por qué dices que eso está mal? Si nos estamos dando cuenta de eso, el gran daño que esto ha causado y que seguirá expandiéndose. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Podemos seguir leyendo todo el capítulo 2 y encontrar todas las características que nos muestra la palabra acerca de este tipo de personas. Pero lo que dice Pedro en el primer versículo que leíamos ahora en el capítulo 3 es muy diciente porque dice, ok, todo esto que ustedes acaban de ver y que ustedes pueden identificar como algo que desagrada al Señor, es algo de lo cual ustedes tienen que mantenerse firmes de no caer en eso. Eso por un lado, porque eso es lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Pero luego de mostrar este panorama de falsa doctrina, de falsos maestros, de ver cómo hay gente que se deleita incluso en hacer todo esto, Pedro en el versículo 18 del capítulo 3 dice lo siguiente: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mensaje a la iglesia. Identifiquemos lo que no agrada al Señor, lo que es falso, lo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Aquí está ya la caracterización de eso. Pero entonces el Señor a través de Pedro dice, ok, ya tienen esto identificado, ahora ustedes tienen que pensar en lo siguiente, en que ustedes tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la segunda temática que Pedro va a plantear en medio de esta segunda carta a la iglesia. Vamos a ir al capítulo 1 de esa misma carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo número 3. Si he de colocar un título a este mensaje, podríamos decirle perfectamente que es un llamado al crecimiento. Un llamado al crecimiento. ¿Y por qué empezar con la identificación de la falsa doctrina, de los falsos maestros? Porque si la iglesia no crece, si la iglesia permanece estática, estancada espiritualmente, allí se cumple lo que dice Pablo en el versículo 17. Ustedes van a ser fácilmente arrastrados por las mismas cosas que esta gente está haciendo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor: mediante su divino poder, hablando de Dios y su obra en nosotros, dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué nos ha dado el Señor? Todo. La palabra todo es absoluta. Y es importante que entendamos esto. Porque Pedro, y quiero ir al versículo número 1, Pedro le está hablando a gente
que ha creído en el Señor. Si quieres, miremos el versículo 1 un momentico. Dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Pongamos esto más claro. La carta está dirigida a gente creyente, como usted y como yo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, que son personas que tienen la fe puesta en Jesucristo, en el versículo 3, como lo acabamos de leer ahora, el Señor les dice a ellos, miren, yo les he dado todo lo que necesitan para poder llevar una vida que sea totalmente distinta a la que estamos viendo ahorita, a la vida que llevan aquellos que no temen al Señor. Seguimos leyendo. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a la gloria, a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Vamos a ir desmenuzando este pasaje un poco. Primero el Señor nos dice que por medio de su poder, por medio de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que agrade al Señor. Así que en ese punto no podemos decir que hay alguna excusa que valga para decir que yo no puedo o que en mi vida no se va a poder ver reflejada una vida de santidad. Porque Dios, a través de esto que está diciendo en su palabra, dice, yo te he dado todo lo que necesitas para poder vivir una vida que me agrade a mí. Porque todo esto, es decir, todo lo que implica, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, todo esto lo recibimos cuando conocemos al Señor. ¿Cuántos conocen a Cristo? Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Estamos hablando del Señor. Y dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado, ¿qué cosas? Grandes y preciosas promesas. ¿Usted sabía eso? Que el Señor nos ha dado promesas a nosotros como iglesia. Y no estoy hablando de promesas de que Dios te va a dar una casa, una beca, te vas a ir para el extranjero a estudiar esa carrera que tú siempre has querido estudiar. Estamos hablando de la palabra del Señor como tal. Él nos ha dado sus promesas que están encerradas, por decirlo así, en el sinónimo que es la palabra del Señor. Él nos ha dado su palabra, sus promesas, las cuales hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La palabra del Señor, las promesas del Señor sobre nuestras vidas hacen posible que nosotros podamos vivir una vida en la cual pueda haber comunión con el Señor. Cuando Él dice que ustedes participen de la naturaleza divina, está hablando de que es posible que ahora nosotros podamos tener una vida de comunión con el Señor. Amén. Y segundo, que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La palabra del Señor y sus promesas nos llevan a guardarnos de vivir la vida que viven aquellos que no conocen del Señor. Así que en ese punto el Señor tiene toda la razón cuando dice, yo les he dado a ustedes todo lo que necesitan para poder vivir una vida de rectitud. Así que iglesia, no hay excusa. Para vivir vidas que desagraden al Señor, no hay excusa, porque Él nos ha dado todo. Y Él no miente, Él nos ha dado todo para que podamos glorificar su nombre a través de nuestras vidas. Amén. Pero eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es lo que Dios hace por nosotros. Pero en la siguiente parte, a partir del versículo 5, el Señor nos muestra que de parte de nosotros tiene que haber una respuesta a eso que Él ya ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Vamos al versículo 5. Dice, en vista de todo esto, ¿qué dice? Relájese. ¿Qué dice? Esfuércese al máximo.
Ni siquiera estamos hablando de que te tienes que esforzar, sino que el Señor está diciendo, en vista de esto, entonces haz tu mayor esfuerzo, todo lo que sea posible por hacer, por responder a las promesas de Dios, complementando ¿qué cosa? ¿Su qué? Su fe. ¿A quién está dirigida esta carta? A gente que tiene fe. Lo veíamos en el versículo 1, ¿ok? Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué es excelencia moral? Ahora lo voy a explicar. Pero aquí quiero que podamos resaltar algo muy importante. A partir de entender lo que Dios ha hecho, el Señor espera una respuesta de parte mía de esforzarme al máximo por complementar la fe, mi creencia en el Señor, creer que Él es mi Salvador. Esa fe, a partir de esa fe, tienen que derivarse una serie de características o virtudes en mi vida como cristiano. El mensaje o el título que tiene este mensaje es un llamado al crecimiento. La iglesia no se puede quedar solamente diciendo que cree. La iglesia está llamada a que a partir del creer empiece a haber un desarrollo y un crecimiento. Y ese crecimiento parte obviamente de la fe en el Señor. Amén. A partir de allí, dice la palabra, complementen su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La Reina Valera lo dice de otra manera, habla de la virtud como tal. ¿Qué es excelencia moral o qué es virtud? La virtud es la disposición que una persona tiene para obedecer lo que conoce de la palabra del Señor. Repito esa definición de excelencia moral o virtud. Es la disposición que una persona tiene para obedecer lo que conoce de la palabra del Señor. No basta solamente con creer. El Señor espera que en nosotros haya una disposición para obedecer lo que la palabra está diciendo que yo tengo que obedecer. Amén. No podemos simplemente quedarnos en el creer. A partir de la fe se espera que se derive esta primera característica y es excelencia moral. Mi disposición a obedecer lo que el Señor nos está diciendo que debemos obedecer. Pregunta, ¿cuántas cosas hasta el día de hoy Dios nos ha dicho que debemos obedecer y cuántas veces yo me he dispuesto a obedecerlas? No me la responda. Cada uno de nosotros la tiene que responder ahí con el Señor. Hablando de excelencia moral, me encontré con un pensamiento acerca de la excelencia moral. Dice que se mide la excelencia de acuerdo a la medida que una persona o cosa sirve a su propósito. Repito esa idea. La excelencia se mide de acuerdo a la medida que una persona o cosa cumple su propósito o sirve a su propósito. Por ejemplo, ¿cómo se mide la excelencia de un cuchillo? Porque corta, ¿verdad? Porque cumple, porque tiene la capacidad de cortar cosas, ¿verdad? Y cortarlas bien. No como me pasó en estos días cuando estaba cortando cierta zanahoria en cierta clase de niños que casi me cortó el dedo porque el cuchillo no tenía buen filo. Ese cuchillo no tenía excelencia, no era excelente como tal. Otra pregunta, ¿cómo se mide la excelencia de un automóvil? Por su capacidad o su funcionamiento de acuerdo a lo que dice que puede hacer, ¿cierto? ¿Cómo se mide la excelencia en un cristiano? Hablando de excelencia moral. Por su capacidad o disposición de obedecer la palabra del Señor. Amén. Bueno, esa es la primera virtud, la primera característica que se debe derivar de esa fe que ya el Señor a través de su divino poder ha producido en nosotros. A partir de esa fe, excelencia moral. Ahora, acto seguido dice que la excelencia moral, ¿con qué cosa? Conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Conocimiento no es simplemente saber algo, es conocimiento práctico mediante relacionarme con la palabra del Señor. O sea, el tener una exposición permanente a la palabra del Señor, en mí tiene que generar un cambio. Amén.
Conocer a Dios a través de su palabra afecta mi conducta y afecta también la manera como yo voy creciendo. Es decir, la palabra trae madurez a mi vida. Se espera que la exposición constante que nosotros tenemos jueves, domingos y cualquier otro día que nosotros podamos tener aquí para congregarnos en torno a la palabra del Señor genere en nosotros madurez, no lo contrario. Por eso es tan anormal, tan preocupante que de nosotros surjan actitudes totalmente inmaduras cuando nosotros estamos siendo expuestos a la palabra del Señor. Ahora, valga la aclaración, yo puedo estar sentado en esa silla, mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otro lado. Y yo puedo decir, pero yo escuché la palabra, sí, pero tú no estabas allí, tu mente estaba en otro lugar. Si yo estoy enfocado 100% en la palabra, en lo que la palabra me está diciendo, está transmitiendo a mi vida, esto tiene que generar un cambio en mi vida, tiene que traer madurez, porque no estamos leyendo la Cenicienta, no estamos leyendo un cuento de hadas, estamos leyendo la palabra de Dios, la cual me dice que es palabra viva, eficaz y que penetra hasta lo más profundo. Amén. ¿Ok? Comerciales. Segunda de Timoteo, vamos a buscar segunda de Timoteo mientras tanto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor, concéntrese y deje que la palabra haga el efecto en su vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Qué dice? Algo que nosotros ya hemos leído muchas veces. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién? ¿Usted está aquí o su mente está en otro lugar? ¿Ah? ¿Es inspirada por quién? Dios. Por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Oiga, esto es precioso. La palabra tiene ese poder de hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. A veces nosotros... Cuando uno tiene la oportunidad, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo la oportunidad de hablar con muchos niños en el colegio. Cuando yo tengo la oportunidad de ver a niños que tienen la oportunidad de recibir instrucción de muchas personas y sin embargo parece que no aprovecharan esas oportunidades, yo le digo, mira, si yo hubiese tenido esa oportunidad que tú tienes ahora, cuando yo tenía tu edad, yo sería otra persona y yo, mejor dicho, hubiese hecho maravillas con los consejos que a ti te están dando. Bueno, el Señor nos rodea de su consejo permanentemente y nos hace ver lo que está mal en nosotros. Valoremos eso y demos gracias al Señor. Saber que algo está mal en nuestras vidas a veces nos duele, nos cuesta, nos da cierta tristeza, pero al final de cuentas lo que debe surgir en nosotros es agradecimiento porque el Señor nos está cuidando a través del consejo que da de parte de su palabra. Amén. Y seguimos leyendo allí, dice... Nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. ¿Qué pasa con la palabra del Señor? La palabra del Señor, el conocimiento impartido por la palabra del Señor genera este cambio en nuestras vidas, genera madurez, crecimiento, nos prepara para toda buena obra. Nos prepara para poder llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a tanta gente que lo necesita hoy en día. Nos prepara para ser mejores esposos, mejores esposas, para ser mejores hijos, para ser personas que realmente glorifiquen el nombre del Señor en todo tiempo. Ese es el efecto que causa la palabra en nuestras vidas. Ese es el conocimiento práctico que viene por medio de estar expuesto constantemente a la palabra del Señor. Amén. Valoremos nuestros momentos devocionales, nuestros momentos en los cuales podemos abrir este libro, sentarnos y recibir esa vida que viene de parte del Señor a través de su palabra. Amén. Volvamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Hemos hablado de excelencia moral, que después de la excelencia moral o la excelencia moral se complementa con conocimiento. Dice versículo 6, el conocimiento que dice ¿con qué cosa? Con control propio. Esa palabrita
A veces a muchos nos parece como algo imposible de alcanzar, pero Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos llegar a tener esa característica en nuestras vidas. ¿Qué es el control propio, dominio propio? Es lo que también la palabra llama como templanza. La templanza, que es un fruto también en la vida de nosotros, es la capacidad de controlar o disciplinar. ¿A cuánto nos gusta esa palabra? A mí me gusta porque soy profesor. Disciplinar cada una de las áreas de nuestra vida. Gerson también, él es profesor. Bastante que disciplina. Es la capacidad de controlar o disciplinar cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9 en el versículo 27. El apóstol Pablo, hablando aquí acerca de cómo él renuncia a sus derechos como apóstol y cómo él vive una vida de humildad, de humillación ante la voluntad del Señor, cierra este capítulo 9 con este versículo 27. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Me encanta cómo lo vierte la versión Reina Valera, porque dice, yo golpeo mi carne con el fin de que pueda hacer lo que de verdad agrada al Señor. Y eso tiene que ver con el dominio propio, con la templanza, con el control sobre cada una de las cosas que nuestra carne quiere hacer, pero que desagradan al Señor. ¿Es un proceso fácil? No, no lo es. Pero no es imposible porque el Señor ya nos ha dicho que nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir una vida de rectitud. Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser fortalecidos y tengamos sabiduría en los momentos en los cuales la carne se quiere salir totalmente de control. Es importante que oremos al Señor para que esto que se llama control propio, dominio propio, templanza, que es una de las fallas más grandes que como iglesia, no estoy hablando solamente de la congregación, sino de la iglesia de Jesucristo, creo que es de las fallas más grandes que tenemos actualmente. No controlar nuestra carne, dejar que nuestras emociones sean las que hablamos y después pensamos. En fin, una cantidad de cosas que han pasado en nuestras vidas que si nos hubiésemos controlado, hubiésemos ejercido ese control propio, hubiésemos golpeado la carne como hacía el apóstol Pablo, tal vez hoy no tendríamos por qué lamentarnos por las cosas que se dieron a causa de no habernos dominado como tal. Amén. Si el techo se cae, nos vamos con el Señor. ¿Ok? Así que no mire para arriba. Y si mira para arriba me hace sospechar. Hay que orar por usted. Además del control propio, hermanos, no se distraiga. Dice con perseverancia. Amén. ¿Qué es perseverancia? Es lo mismo que en la otra versión hablan de paciencia como tal. Perseverancia o paciencia es permanecer dentro de los caminos de Dios sin echarme para atrás, independiente de las circunstancias. El Señor nos ha llamado a seguir caminando hacia adelante, no a retroceder como hace el cangrejo. ¿Te has visto el cangrejo alguna vez? La echa para atrás. No sea como el cangrejo, propaganda. Sea como el Señor. Permanecer en la voluntad del Señor, dentro de los caminos del Señor, dentro de los límites que el Señor nos ha colocado, sin echarme para atrás. Esta característica tiene algo de particular. Esta característica se desarrolla o no se consigue sino a través de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenida a la prueba, a nuestras vidas. La perseverancia se consigue a través de la prueba y de saber vivir la prueba. Vamos a ver dos pasajes fundamentales acerca de esto. Vamos a la carta de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el versículo número 3. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Algunos no dijeron nada.
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué cosa? La resistencia. Esa palabra es sinónimo de perseverancia. La prueba nos ayuda a desarrollar esa perseverancia, esa paciencia como tal. Y dice, la resistencia desarrolla ¿qué cosa? Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado ¿a quién? Para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Siguiente pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago, capítulo 1, versículo 3. Amén. Porque ustedes saben, ¿cuántos lo saben? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Teniendo en cuenta que la prueba es necesaria y más teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de esta característica que es la perseverancia, que la perseverancia tiene lugar a través de las pruebas, a veces pensamos que es muy necio lo que muchas personas hacen de declarar y decir y orar para que el Señor quite la prueba de sus vidas. Eso es absurdo a la luz de esto. La prueba es necesaria, la enfermedad muchas veces es necesaria, la escasez. Y muchas cosas que el Señor nos permite son una necesidad para que nosotros podamos desarrollar esta característica en la vida de nosotros como cristianos. Así que les decía, hay gente que ora para que el Señor quite la prueba. Señor, quita esta prueba de mí. No entendiendo que la prueba precisamente se coloca para que nosotros podamos crecer en este aspecto. No sé qué prueba podamos estar atravesando, pero creo que el Señor nos está hablando en esta noche a nosotros muy clarito acerca de esto. Amén. Siguiente característica, además de la perseverancia, dice con sumisión a Dios. ¿Qué es ser una persona sumisa a Dios? Es ser una persona que acepta la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es difícil, sí. Así como es difícil tener perseverancia y es difícil tener excelencia moral, todo esto, pero recordemos lo que nos ha dicho Pedro. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir esa vida de rectitud. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice Pablo en su consejo a Timoteo, le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso dice, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberíamos aceptarla. Ahí mismo, en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene, cuando uno acepta la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. A veces quisiéramos vivir una vida diferente. A veces quisiéramos no estar enfermos, no tener problemas económicos, no tener ciertas dificultades en el trabajo, pero a veces Dios las permite y tenemos que entender que hasta cierto punto esa es la voluntad de Dios y debemos ser sumisos ante eso. ¿Cuántas veces nosotros renegamos? Tal vez no de boca, pero sí lo hemos pensado muchas veces incluso. Tal vez estamos a punto de tanto pensarlo, estamos a punto ya de expresarlo.
y empezar a decir necedades y empezar a reclamarle a Dios por cosas que son la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Y la palabra nos deja muy en claro que debemos entrenarnos en la sumisión al Señor, porque promete beneficios en esta vida y más aún en la vida que viene. Acuérdense, como lo meditábamos en la vez pasada, nuestra verdadera vida está escondida en el Señor. Nuestra verdadera vida nos aguarda allá en la eternidad con el Señor. Así que si alguien se entrena con el fin de obtener un premio en este mundo, un atleta se entrena con el fin de obtener la medalla en los Olímpicos, teniendo en cuenta esa meta, bueno, nuestra meta es mucho más precioso que eso. Nuestra meta es la vida eterna y nos entrenamos en la sumisión a Dios. Quiero dejar algo muy en claro con todo esto, y es que cada una de estas características que estamos viendo no se van a desarrollar si nosotros no tenemos una vida de oración. Eso no está de pronto en la superficie del mensaje, pero creo que está muy implícito y creo que es obvio. Cada una de estas características no vienen con nosotros porque nosotros venimos contaminados por el pecado. Son cosas que se desarrollan mediante el divino poder de Dios actuando en nuestra vida, primeramente a través de la fe que Dios coloca en nosotros, y a partir de allí se va desarrollando lo demás. Pero si no oramos, si no clamamos a Dios, al entender, por ejemplo, que yo perfectamente puedo decir, ven acá, Señor, yo no soy una persona que tenga la persistencia que tú dices que yo debo tener en la palabra, en las cosas que tú me pones a vivir. Oro por eso. Amén. Oro por tener excelencia moral, oro por cada una de estas características. Si no hay una vida de oración, iglesia, esto no está dentro del mensaje, pero creo que es un buen paréntesis. Si no hay oración, nada de esto, por muy bonito que parezca, va a ser una realidad de nuestra vida. Amén. Dice que la sumisión a Dios, versículo 7, con afecto o amor fraternal. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, ahí después de segunda de Pedro. No vaya a buscar por allá por Mateo. Primera de Juan 3, 16. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por ¿quiénes? Por nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Mire para allá y mire para acá. ¿Ok? Aunque no parezca, pero sí lo somos. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, versículo muy conocido. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, no estamos hablando ni siquiera de que odia a esa persona que hace injusticias allá afuera, que no tiene temor del Señor y que hace y deshace con toda la gente y que lleva a la gente por delante. Pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. ¿Por qué? Pues si no amamos a quienes podemos ver, pregunta, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a quienes, a sus hermanos en Cristo. Creo que el Señor ha dicho en varias oportunidades, de pronto no recuerdo un mensaje que haya sido específicamente sobre el amarnos los unos a los otros, pero creo que el Señor ha hablado en uno que otro mensaje acerca de esta realidad. Debemos desarrollar esta característica. Nosotros estamos llamados a amarnos como iglesia. Mire, si nosotros no nos amamos entre nosotros, no hay esa unidad como tal. ¿Cómo pretendemos alcanzar como cuerpo de Cristo a otras personas que no conocen al Señor? Y es un llamado para todos nosotros, porque de pronto puedo decir, como yo me relaciono con las personas que sirven en la iglesia, yo de pronto tengo un mayor contacto, los aprendo a conocer más. Uno empieza a amar a los hermanos que conoce, pero la tarea es amar no solamente a los que están cerca de mí, sino a todos mis hermanos en Cristo. Y es algo por lo cual también tenemos que orar. No es una labor, no es algo de solamente los que están en el pastorado, no, los pastores son los que tienen que amar al pueblo del Señor, porque ellos son los que están allí puestos por el Señor para amar a todos los que están en la iglesia. Es una labor de cada uno de nosotros. Y a veces, y es una reflexión para cada uno de nosotros, ¿cuántas veces simplemente ni siquiera nos tomamos el trabajo de
de saludar al hermano, cosas tan básicas como esas. Yo le digo algo, cuando yo empecé a congregarme aquí con mi esposa, nosotros éramos de los primeros que huíamos. Decían amén y ya nos veían en la puerta. Hasta que el Señor a nosotros nos tuvo que tratar en ese punto. No es que sea algo que ya hayamos superado, hay muchas cosas que aprender, pero creo que si el Señor lo está colocando aquí es porque es vital, porque no es una arandela, no es una cosa ahí puesta, si tú quieres lo haces, si no, no, o sea, es una cosa necesaria, es una característica necesaria en nosotros como iglesia, que podamos desarrollar el amor fraternal con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Así que mi hermano, tarea para allá mismo, cuando termine el servicio, como veamos a alguien que se escape enseguida, vamos a cogerlo allá y lo vamos a traer para que no mentira. Y por último dice, y el afecto fraternal, no sé si habló el Señor ahí. Y el amor fraternal o el afecto fraternal con amor por todos. Amor por todos. La palabra amor que se usa en este texto es la palabra griega ágape, que significa amor sacrificial. Y lo vemos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses, ¿dónde está Colosenses? A ver, acá, aquí. Colosenses 3. Desde el 13 en adelante dice, ¿ya lo tiene, hermano? Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de qué cosa? De amor. ¿Vístanse de qué cosa, hermano? Ustedes están aquí. De amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Si no hay amor, miren, nos va a pasar lo que le pasó a una de las iglesias que se nombran en el libro de Apocalipsis. No se amaban los hermanos los unos a los otros, no había amor y Dios se los estaba demandando. No se aman entre ustedes mismos. Obviamente no aman al Señor, no aman a los demás. Entonces, ¿qué clase de iglesia son ustedes? Así que es muy importante. Y ya para terminar, versículos 8 y 9, ¿por qué esta lista? ¿Por qué ser tan específicos en cada una de estas características que, como lo decíamos en un principio, provienen primariamente de la fe en el Señor? Porque en el versículo 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, que dice, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me lleva la palabra productivo? Fructífero. Entre más crezcan de esta manera, ¿de qué manera? De esta que acabamos de ver. Excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y amor por todos. Cuanto más crezcamos de esta manera, dice la palabra, entonces nosotros como iglesia seremos más productivos y útiles en el conocimiento del Señor. Amén. El versículo y el siguiente pasaje dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿qué son? Cortos de vista o ciegos y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que este listado que acabamos de mirar con detalle, con lupa, es la estrategia, por decirlo así, la forma como el Señor está diciéndonos a nosotros, así debe ser el crecimiento de ustedes como iglesia. Con todas estas características que se añaden a esa fe en Cristo Jesús. Todo eso tiene que estar allí para que de esa manera pueda ser una iglesia fructífera, una iglesia útil para los propósitos del Señor. De lo contrario, vuelvo y repito, entonces seremos unos ciegos que olvidamos que fuimos limpiados de nuestros pecados pasados. Y vuelvo al último versículo de Segunda de Pedro, capítulo 3, con el que iniciamos de alguna manera este mensaje. Luego de hablar de esa clase de
personalidad o de vida que llevaban estas personas que no temen al Señor, Él hace un cambio, un viraje y dice, en cambio ustedes, muy diferente a lo que ellos están haciendo, ustedes deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo está dejando muy claro. El propósito de la carta fue hacerle ver a la iglesia que a la par de que se levantaba falsa doctrina, falsos maestros, gente que tergiversaba el evangelio genuino, a la par de todo eso, tiene que levantarse una iglesia que no solamente diga creer, sino que a partir del creer desarrolle cada una de estas características para que pueda ser esa iglesia que pueda ser productiva y útil para el Señor. La manera como nosotros podemos ser usados en este tiempo de gran perversión, y lo tenemos aquí cerquita con el ejemplo del sábado, la manera como nosotros podemos ser usados es si nosotros nos disponemos a hacer lo que la palabra nos está diciendo que debemos hacer en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. De otra manera, seremos ciegos. ¿Y cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Pregunto yo. ¿Cómo? Si en nosotros hay total inmadurez, una persona, miren, algo que me colocaba el Señor a pensar es en algo muy básico. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor a través de Pablo toma esa figura del cuerpo de Cristo para hablar de que Él es la cabeza y nosotros somos los que obedecemos todas las directrices de la cabeza. Pero piensen en un cuerpo que no crece. Piensen en esas personas que sufren de enanismo, esas personas que se quedan allí, atrofiadas totalmente, sus extremidades, sus brazos, su tronco, están allí totalmente atrofiados. ¿Eso es algo normal? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el cuerpo de Cristo muchas veces pareciera que estuviera atrofiado? Y un cuerpo atrofiado no puede ser de gran utilidad para los propósitos que Dios tiene con ese cuerpo en un tiempo como este. Es un llamado para que todos de manera colectiva, pero también de manera individual, miremos qué estamos haciendo. Y que si yo empiezo a detallar cada una de estas características y me doy cuenta que hay algo en lo cual yo no estoy cumpliendo al Señor, Señor, yo no soy una persona perseverante, Señor, yo no soy una persona que ame a los hermanos, yo no soy una persona que refleje eso. Bueno, tenemos motivos para orar. Tenemos muchos motivos para orar y clamar porque el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir esa vida de rectitud. Amén. Hermanos, vamos a orar en esta noche.